Mi compañero es David Rodríguez y el tema que nos correspondió para el seminario Ciudad y Ecología del autor Mike Davis. Entonces, bueno, esta es la biografía de él. Él nace en Fontana, California, en 1946. Es un sociólogo, historiador, teórico urbano y activista político estadounidense. Empezó como obrero en los mataderos, luego hizo estudios y se interesó al marxismo. Siguió esa corriente, siguió esa disciplina. Es más famoso por sus investigaciones sobre la lucha de clases a través del estudio de problemas de impuestos territoriales de Los Ángeles, la ciudad de Cuarzo, la extensión de favelas, planeta de ciudades miseria y la militarización de la vida social a través de medidas de seguridad extremas. Hoy día actualmente es profesor de historia de la Universidad de California en Riverside. Continuamos, compañero. Bueno, inicio mi presentación con esta pregunta. ¿Cuál ha sido la suerte de los grandes centros urbanos de Occidente en las últimas décadas? Entonces, esta es la pregunta base y la esencia de toda diría yo, de la obra a nivel general. Esta pregunta guía el conjunto de ensayos recogidos en Ciudades Muertas y la respuesta obedece a la minuciosidad médica con la que se descubren aquellos fragmentos olvidados que deducen los terroríficos paisajes que caracterizan algunas urbes. Bueno, continuamos. No, atrás. Bueno, las pesadillas de Manhattan. Inicia mi presentación. Todas estas noches de abril, batiendo las calles en solitario, le ha obsesionado un rascacielos, un edificio estriado que se eleva a lo alto con innumerables ventanas resplandecientes que caen sobre él desde un cielo que se desliza vertiginosamente. John Dos Pasos, Manhattan, Transfer 1925. Entonces, Pesadillas de Manhattan, bueno, este autor hace una crítica de los acontecimientos que se vivieron con el primer atentado de Wall Street en Estados Unidos, el cual ocurrió el 16 de septiembre de 1920, cuando instalaron un carro bomba tirado por un caballo que estaba cargado con dinamita y con trozos de metal, el cual explotó en pleno corazón financiero de Nueva York y causando caos y destrucción, y como saldo de dicho siniestro fue 38 personas muertas y 400 heridos por la explosión. Entonces, de eso trata la obra el Manhattan Transfer. Pasamos. Bueno, Negra Utopía. Ernst Bloch, un filósofo alemán conocido por su dialecto de esperanza, por prestar atención a las siniestras cualidades de la gran ciudad. En el año de 1929, Bloch explica la figura del burgués temeroso por el contraste de ecologías urbanas de la ciudad capitalista y precapitalista. En el caso de esta última, para la que Bloch emplea Nápoles como ejemplo, no existe ningún dominio total sobre la naturaleza, simplemente una constante adaptación ecológica. La ciudad constituye una improvisación. Entonces, bueno, quiero hablar. Ernst Bloch es un filósofo reconocido, un filósofo alemán reconocido, que sostiene que la ciudad constituye una improvisación imperfecta y carnavalesca que cede a la transformación continua de su entorno mediterráneo. Él dice que esta ciudad está en peligros objetivos que son terremotos, desprendimientos de tierra y maremotos, que son mayores que en cualquier otra ciudad europea, y por estar a las faldas del Vesubio, y a pesar de eso, la vida continúa. La vida
no hay una angustia, digamos, a nivel general por eso. Refiriéndose a la ciudad capitalista, él menciona la siguiente frase: allí la tecnología ha alcanzado una victoria aparente sobre los límites de la naturaleza. O sea, él habla en un sentido más profundo, se refiere a la ciudad capitalista, dice que la ciudad capitalista, en cierto sentido, es un lugar que hace todo lo posible por dominar la naturaleza, mientras que en el ejemplo de Nápoles no es una ciudad capitalista y a pesar de estar en un sitio que es propenso a los riesgos naturales, no es dominada por la naturaleza. Siguiente. Las llamas de Nueva York. Bueno, las llamas de Nueva York, el autor hace alusión a los ataques ocurridos el 11 de septiembre en Nueva York. En Nueva York y Washington, y él lo asocia a un modelo épico de cine de terror de Hollywood. Él lo está asociando a series televisivas que se proyectaron a principios de 1930. Él dice que el hecho de que los aviones secuestrados iban dirigidos precisamente a provocar un impacto sobre una frontera entre la fantasía y la realidad. Él lo toma de esta manera. Él dice que la ciudad nunca estuvo, digamos, nunca se preparó para estos ataques, a pesar de que ya la ciudad había sufrido un primer ataque. Entonces, las llamas de Nueva York extienden esto, el caos que se generó ese día del ataque de 11 de septiembre cambiaría para siempre las dinámicas de la ciudad. Ya la ciudad, como tal, la dinámica urbana de la ciudad ya giraría en torno a un elemento hoy en día que es la seguridad. Siguiente. Durante muchas generaciones, Nueva York había hecho caso omiso a la guerra. Ellos creían que la guerra en su propio país era algo imposible, despreciaban otras naciones siempre que habían dificultades en un mundo en su mayor parte ocupado pacíficamente en la armamentística y en el perfeccionamiento de explosivos. O sea, es ahí donde me refiero que ellos se confiaron, ellos no creían que la guerra iba a tocar las puertas de su país, y como dice el autor, dice, este temor infundido tiene que ver con algunas series televisivas y películas que el autor trató de una época de una angustia inexplicable. Entonces, dice, los ataques sobre Nueva York y Washington se organizaron previamente, y esto cambiaría para siempre la historia, porque fue un ataque perpetrado al corazón del centro financiero de Estados Unidos, y cambiaría, digamos, el modo de vivir, y cambiaría para siempre la historia. Dice que en ese tiempo miles de personas encendieron el 11 de septiembre su televisor, convencidas que esto no era más que un engaño o un programa televisivo, y creyeron que estaban viendo alguna película de Bruce Willis, según el autor relata, y lo cual esto ha pasado a ser uno de los ataques más certeros que ha habido, digamos, a nivel del mundo. Siguiente. Bueno, acá sobre las ruinas del oeste. Bueno. Es Valle Mauso, Nevada, 1 de enero de 1892. Un pequeño grupo de hombres nerviosos y medio congelados cabalgan en fila, seguidos por un carromato, un rastro marcado tenuemente, y se devuelve eventualmente la nieve en un laberinto de caminos de ganado. 3 pahuitis y 2 hombres blancos. El líder del grupo, James Money, y la sombría misión de última hora del departamento es ser testigo científico de la extinción de la América nativa. Entonces,
aquí, esto es muy interesante. John Mooney fue un notable antropólogo estadounidense, originario de Indiana, el cual el Departamento Americano de Etnología encomendó una misión principal, que fue la de ser testigo científico de la extinción de prácticamente la América nativa. Tenía que documentar acerca del modo de vida de las culturas indias. Pasamos a la siguiente, compañero. Ya. Ah, bueno, ya. Bueno, sí. Un pequeño grupo de hombres nerviosos. Ya, sí, ya. Perdón. Bueno. Bueno, buscador. Acá, bueno, acá habla que ellos se trasladaron. Era una expedición de 4, liderada por Jim Mooney. Eran 2 hombres blancos y 2 pahuites, 2 nativos allá de América, y cuya misión era documentar acerca de la vida de la América nativa, y también tenían la misión de hacer un trabajo etnográfico en esas culturas y documentar a ver cuántas tribus y cómo vivían. Entonces, siguiente. Bueno, acá vemos la extinción de la América nativa. Aquí vemos diferentes culturas allá que hacen parte de los pueblos nativos americanos, que están los Pahuites, los Cheyenne, los Arapoés, Lakotas, los Cheyenne y los Cherokees. Estos pueblos indios perdieron su libertad a causa de la exorbitante expansión de fronteras de las minas y del ganado de los blancos. Entonces, aquí vemos que estos son los indios americanos. Ellos tenían un fuerte espíritu guerrero. Su modo de vida giraba en torno a la caza. Ellos sentían gran respeto por la naturaleza. Todos estos pueblos son diferentes, tenían costumbres diferenciadas, eran muy diferentes, hablaban cada uno su lengua. Según cálculos, dice que existían más de 3.000 lenguas cuando llegaron los europeos a Norteamérica. Y que una de las costumbres más populares de ellos eran las danzas grupales. Era un pueblo seminómada, o sea, cada uno de estos pueblos establecía sus tiendas, y si no había modo de subsistencia, si el clima no favorecía, entonces ellos desarmaban y se iban a otro lado y se establecían. Y ocupaban grandes territorios, extensas territorios allá en Estados Unidos. Algunos estaban en el desierto de Nevada. No, pasa lo anterior, sí. Bueno, los Lakotas. Acá James Mooney estuvo muy cercano a los Lakotas y Dakotas del Sur. Él se quedó, según leí en el documento, él se quedó 3 meses asentado allá con los Lakotas, Lakotas. Este pueblo, los Lakotas, es un pueblo, mayoritariamente se dividían en 2 grupos, eran agricultores, mientras que también eran cazadores y dominaban extensas praderas. Cada pueblo tenía ya sus propias costumbres. Entonces, siguiente. Bueno, este es uno de los más notables trabajos de James Mooney, el baile fantasma, ya que este tuvo un reconocimiento en el Instituto de Etnografía, en el Instituto Americano de Etnografía, tuvo un reconocimiento por haber hecho documentó este baile fantasma. La misión de él dice, argumenta Mooney, el baile fantasma es el Nuevo Testamento, por lo menos el corazón espiritual vestido claramente de ropa india para un pueblo dividido y derrotado. Dice, Buoka
predica unidad, amor, la esperanza y la resurrección. Solo aquellos que han conocido el odio mortal, solo alguna vez enfrentó a pavites, chechenes, pahuenes, unos contra otros. Bueno, acá podemos ver esto, aquí encontramos algo muy interesante. Este pueblo, ellos vivían, muchas veces vivían enfrentados tribalmente, estos pueblos. Entonces, con el baile fantasma, cuando se estableció el baile fantasma, eso los unió a todos. O sea, fue muy importante lo del baile fantasma, le trajo un gran reconocimiento. Entonces, pasa a ser un baile sagrado y esto también quedó documentado. Son estudios etnográficos que quedaron documentados en la Oficina de Etnología de Estados Unidos y en el Departamento de Antropología del Museo Nacional de Historia en Estados Unidos. Entonces, el despertar irlandés produjo una pequeña república en una isla dividida. Sin embargo, el pueblo de Lakota pagó inmediatamente un precio muy alto por sus sueños. 146 refugiados de borde pino, que incluían 44 mujeres y 18 niños, fueron volados en pedazos sobre las orillas congeladas del arroyo Wumpton a causa de las grandes ráfagas explosivas de las pistolas. Bueno, esto hace alusión a una masacre que hubo allá porque era muy habitual que muchas personas que se dedicaban a las actividades extractivas de minas siempre se metían a estos territorios y los invadían. Entonces, eh, esto, esto causó mucha conmoción. Esto porque prácticamente el pueblo indígena americano fue exterminado a manos de las fuerzas de Estados Unidos y los que no fueron exterminados fueron exiliados, los expropiaron de sus tierras y fueron exiliados a reservas indígenas que hoy día también son controladas por el gobierno como tal. Entonces, eh, hoy tuve la oportunidad de mirar y la última tribu que queda son los Lakotas y todavía están allá asentados en Dakota del Norte, allá en Estados Unidos, y todavía siguen en la lucha por el territorio, porque ellos dicen que no tienen, digamos, control alguno por el territorio, todo lo maneja el gobierno. Entonces, prácticamente este señor documenta el exterminio de recursos y cómo las actividades industriales se fueron apropiando de estos territorios, ¿no? Ya no solamente la industria minera, sino otras industrias fueron acabando con sus recursos y con ese patrimonio que son los nativos americanos. Este sí es interesante, la carta, yo lo encontré. Esta es la carta que envió el jefe indio Stalin de la tribu Suamish al presidente de los Estados Unidos, Franklin Pierce, en respuesta de la oferta de compra de tierras. El gran jefe de Washington manda a decir que desea comprar nuestras tierras. El gran jefe también nos envía palabras de amistad y buena voluntad. Apreciamos esta gentileza. Entonces, ahí lo que el jefe le está dando una respuesta al presidente de los Estados Unidos. En una parte pregunta, ¿cómo podéis comprar o vender el cielo o el la tierra? Esta idea nos parece extraña, no somos dueños de la frescura, ni del aire, ni del centello. Entonces, cada hoja resplandeciente, cada playa arenosa, cada neblina en el oscuro bosque y el claro, y cada insecto consumido son sagrados en la memoria y la experiencia de mi pueblo. Entonces, con esta carta, el gran jefe Steele está cediendo lo que hoy es todo el estado de Washington al presidente de los Estados Unidos. Es muy importante, no me quiero extender en esta carta porque pues ya di como, digamos, algo a nivel general. Entonces, compañero. Anderson. Sí.
Bueno, aquí es que sigo yo, ¿cierto? Bueno, ecocidio en el país Marlboro. Aquí dice que la mayoría de los ecologistas subestimaron el impacto de las guerras y la producción de armas sobre la historia. Y cuando nosotros hacemos la interpretación de todo lo que viene sucediendo desde el momento en que se empiezan a utilizar las armas nucleares dentro de la guerra, en los periodos de la guerra, con todos los avances que hizo Albert Einstein, con la ecuación que llevó al proyecto Manhattan a la creación de los artefactos explosivos, la bomba atómica que fue detonada en las regiones de Hiroshima y Nagasaki en Japón. Bueno, toda esta problemática, viéndola desde el entorno territorial, dio ciertos problemas en los sectores donde fueron hechas las pruebas, donde se realizaron. La producción de armas sobre la historia natural. Sin embargo, existen claras evidencias de que grandes áreas de Eurasia y América del Norte, particularmente los desiertos que eran militarizados en Asia Central y la Gran Cuenca, se han vuelto inhabitables por los humanos. Esto se debe a la cantidad de elementos radioactivos que circulan en estos ambientes y que quizás durante miles de años no van a poder volver a ser utilizados para vivir como se conoce normalmente. O sea, no son lugares inhabitables. Y grandes de estos problemas se encontraban prácticamente en la Unión Soviética, en China y en Estados Unidos. ¿Qué pasó aquí? No pasa esta cuestión. No pasa. Bueno, aquí muestro algunos de los pueblos que fueron afectados principalmente por la industria armamentística y militar que afectó a estos países, lo que era la cultura de los kazajos en Asia Central, los paitus en Norteamérica y los shoshans en América del Norte también. Todo esto se debe a lo que finalmente se conoció como el apocalipsis nuclear global, que solamente por el coste de holocaustos secretos, esto llevó a muchas problemáticas porque se suponía o se tenía como conocimiento de que habían sucedido muchos holocaustos en varios puntos del mundo donde se desarrollaban estas temáticas nucleares. Incluso desaparecieron algunas tribus para la expansión de estas tierras para ese uso. Aquí tenemos uno de los grandes ejemplos de lo que son los holocaustos o las catástrofes nucleares. Esto es el accidente de Chernobyl. Aquí lo que se ve en la imagen es a Chernobyl. Chernobyl, muchos conocen la historia de qué fue lo que pasó en Chernobyl cuando la planta tuvo los materiales químicos que estaban en la planta por parte de una persona irresponsable en el manejo, uno de los ingenieros, estaba probando la capacidad máxima de la maquinaria para la producción de energía. Entonces muchos de estos elementos hicieron impacto, afectaron lo que era el terreno cuando cayeron más que todo el plutonio y el grafito y otros elementos individuales que volvieron a esta región del mundo inhabitable, pero inhabitable en áreas bastante grandes. Incluso los científicos dicen que para poder habitar de nuevo la región de Chernobyl tendrían que pasar más de 10.000 años. En la antigua Unión Soviética, donde el activismo ambiental y antinuclear estimulado por Chernobyl en 1982 resurgió masivamente durante la crisis del 90 y el 91, se dieron bastante lo que eran las protestas de los mineros y de los estudiantes y los trabajadores de la salud, con colaboración de pueblos indígenas para declaraciones oficiales, acusaciones y todo esto.
Hubieron varios escritores como Samirat Shorosmebet y Boris Komarov, que fueron los que encabezaron toda esta temática y dieron a saber sobre algunos de estos problemas que afectaban, o sea, que pretendían esconder de la población. Hay una ciudad militar secreta en ese tiempo, lo que era Chelyabinsk 40, lo que se conocía como Chelyabinsk 40, o el accidente de Kistin, que fue más que todo por la contaminación radiactiva en 1957, por la producción de plutonio para armas nucleares. Aquí estamos hablando del debate de cómo afecta toda esta situación de armas nucleares, todos los entornos a la cuestión ecológica. En el caso de Chernóbil, se dieron los casos de que por culpa de la radiación y todos estos procesos, gran parte de la flora y fauna se fue alterando, igual que la vida animal. Se podrían ver malformaciones en fetos de mujeres embarazadas, se podía también divisar que los rayos de contaminación eran tan altos que tuvieron que divisar un domo dentro de la central para que no se escapara tanto la radiación. Y a pesar de hoy, últimamente ese domo lo siguen creando a pasar de los años para salvaguardar este lugar. Pero esto es lo que se busca. Lo que se entiende es que este lugar no va a ser habitable por tal vez varios miles de años. Aquí hay algunos ejemplos de lo que se le conoce como ecocidio en la Unión Soviética, que tiene sus orígenes en la fuerza, no en el fracaso de las ambiciones utópicas, algo que explicaba mi compañero Anderson anteriormente. Con el deseo de expansión, el deseo de poder, eh, el dominio, por no llamar al coloquio, el dominio mundial de todo lo que tenga que ver con cuestiones militares. Todos estos accidentes, el Chelyabinsk 40 y también el del polígono de Semipalinsky, eran sitios de pruebas nucleares, afectaron gran parte del tiempo de los ecosistemas que se presentaban dentro de estos sectores, lo que se conoce como el envejecimiento del paisaje en el país Marlboro, como lo describía el documento. Aquí, en el infierno de Minslash, nos adentramos a un señor, un fotógrafo llamado Richard Minkler, que sacó algunas secuencias fotográficas sobre los lugares que tenían unas afectaciones nucleares. Estas imágenes no corresponden sino que son como unas aproximaciones a los trabajos de Minkler, ya que es un poco complicado buscar esto en las fotografías. En general no aparecen. Bueno, hay una anécdota que él nos cuenta que había unas fosas comunes, unas fosas donde depositaban animales muertos. Cerca de... Les queda un minuto. Bueno, para resumir toda esta cuestión, eh, se hallaban fosas comunes donde tiraban a animales, personas cerca de instalaciones nucleares tóxicas, toda esta cuestión, y él lo explica haciendo como un cuestionamiento a todo esto. Esto afectó parte de lo que era el paisaje, la modificación urbana, porque tuvieron que hacer unas ciertas normativas. Aquí pasamos a el proceso urbano como proceso de modificación del paisaje de ciudades muertas, el bombardeo estratégico a ciudades europeas durante la Segunda Guerra Mundial, Japón, parte de Inglaterra, todas estas ciudades. Voy a pasar esto es relevante. Aquí un proceso sobre la historia natural que aparece dentro de los capítulos, parte de cómo era la agricultura y todos los ejes de cómo se maneja la estructura física de las ciudades, que incluyen también la ecología, la producción de las zonas verdes y el cuidado de estas y de las zonas de importancia. Y aquí ya estos son como un resumen, una conclusión sobre toda la exposición, para no ser lo más largo que vean los compañeros. Y eso sería todo. Muchas gracias.
Bueno, listos. Siguiente grupo. ¿Cómo hago para desconectarme de aquí? Ya dale, dejar de compartir. En la parte superior tienes que hundirle en el botón rojo. Nueva función, aquí. No, arriba aparece. Salirme, ok. Sí, tienes que salirte. Salir de No, ahí. Profe, ya podemos comenzar nosotras. Sí, pero se escucha muy lejos. Pueden compartir la pantalla. Ahora sí me escucha. Sí, ahora sí, se escucha mejor. Ya comparto. Adelante. Ya vamos. Ahí ven. Sí, Rica, sube el volumen, que casi no se escucha. sí, no se escucha. Tienen que subir un poco el volumen o acercarte más donde tengas el... Ahí ven. Ahí escuchamos bien y Sí. vemos bien. Ok. Bueno, nosotros venimos a presentarles el tema de la reestructuración de la forma urbana, mi compañera Lorna y yo. Ay, me salí. Tranquila, vuelve Espérense un otra segundo, vez. es que No te preocupes. no estoy experta en Sin eso. nervios, Listo, profe. sin nada, Profe, disculpe, tranquila. una pregunta. ¿Sí? Ah, ok, listo. Listo. Bueno, profe. Ahora sí comenzamos. Está adelante. Bueno, aquí Soja empieza hablando sobre los discursos que surgen producto de la globalización y la reestructuración económica que se convirtieron en sí en los primeros agentes que causaron los nuevos procesos de urbanización. Este capítulo más que todo se centra en la representación de la posmetrópolis en relación a la geografía reconfigurada que se estaba dando y los nuevos patrones de comportamiento social y espacial que se vinieron dando en la ciudad. A raíz de esto se produjeron varias discusiones sobre el término adecuado o un concepto para describir esta reconfiguración del espacio que se estaba dando en la posmetrópolis. Aquí más o menos tenemos un contenido sobre los temas que vamos a abordar desde esa transformación de la metrópolis hasta ese concepto que Soja utiliza para describir estos cambios que es la exópolis. Y también vamos a hablar un poco sobre el ejemplo que él coloca en la ciudad de Los Ángeles para describir este fenómeno. Espero que mi compañera pase. Entonces, un momento, profe. Dale. Que mi compañera aún no ha pasado la diapositiva. Parece que mi compañera está teniendo problemas con su computador o con la conexión, entonces... Sí, profe, de hecho la estoy pasando y no sé, no la carga. Lo que pasa es que a lo mejor desconéctate de compartir la pantalla
y vuélvete a conectar, pero con la pantalla completa. De pronto te conectaste solamente con la diapositiva. Tienes que conectar con la pantalla completa, toda la pantalla. Ok. Un momento. Ahora sí. Sí, exactamente. Ahora amplíala y empieza a pasar la diapositiva. Bueno, íbamos por... Listo, profe, ahora sí. Vale. Bueno, como ya lo venía mencionando, aquí habla sobre la metrópoli transformada y cómo se vieron notando esos cambios en la organización espacial de esas metrópolis modernas, debido a los procesos de urbanización de las ciudades. Y los efectos que estos produjeron se vio reflejado también en el espacio geográfico, ya que transformaron las condiciones urbanas de la ciudad y no solo transformó el espacio, por decir urbanizado, sino también los aspectos sociales de la misma comunidad. No pasa. Profe, ¿Sí? ¿usted nos daría como un momento para que mi compañera me pase la diapositiva a mí? Que no sé si el problema es de su computador o qué, para continuar mejor, porque Vale. así Vale, nosotros vale, tenemos vale. con No hay muchos problema. inconvenientes. No hay problema. A mi compañero y yo nos tocó el cambio de estilo o cambio de paradigma. Reflexiones sobre la crisis del planteamiento urbano es un texto escrito por José María Esquiaga. Siguiente. Antes de comenzar la presentación, bueno, antes de comenzar la explicación, vamos a mostrar unas imágenes de distintos contextos urbanos para tener como en consideración respecto después a la crisis sobre este planteamiento. Siguiente. Siguiente. Hasta la... Listo. La biografía de José María Esquiaga, bueno, él es Premio Nacional de Urbanismo 2015, Premio de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid. Disculpa, Alex. Usted estaba mostrando la diapositiva, era para que los compañeros la vieran, ¿cierto? Sí, exacto. Vuelve Era para que la vean con más calma. Devuélvete desde la primera. Dale, Wilmer, devuelve. Y las pasan con más calma, ¿no? O sea, no las pasen así a vuelo de pájaro. Desde Listo. la primera. Bueno, desde ahí es la primera. No, desde la presentación de ustedes. Listo. Espérense un momentico. Ya yo les digo dónde iniciar, cuándo iniciar. Adelante. Pues básicamente digamos que la idea de las fotografías
es, pues, digamos, entender la crisis que está ocurriendo, digamos, en cuanto al planeamiento urbano. Como mencionaba mi compañero Alex, pues son distintos contextos los que se presentan en distintos países y distintas ciudades. Exacto, aquí podemos observar Caracas, Venezuela, aquí en el Cairo, Egipto. Pasa. Aquí en el Cairo, Egipto, esto queda en Lagos, Nigeria, Mumbai, India y Ciudad de México. Aquí en Ciudad de México existe algo que se llama ciudad fragmentada y lo podemos ver claramente en esta imagen, cómo se ve una ciudad urbanizada respecto a los estratos. Siguiente. Aquí en Shanghái, municipio de China, en Hong Kong, el crecimiento urbano acelerado por la gran población que existe en este país. Siguiente. Este es un municipio de China. Aquí el contexto urbano se ve estas imágenes, como pueden observar. Trenes encima, sobre las viviendas, monorrieles creo que se llaman, y una autopista encima de unas viviendas, encima de un conjunto residencial, o sea, una urbanización a escala masiva. Siguiente. Bueno, para comenzar, José María Escaga es doctor en arquitectura, premio extraordinario de doctorado de la Universidad Politécnica de Madrid, 1990. Es un arquitecto que de hecho ha hecho diferentes asesorías, ha hecho asesorías en el POT de Bogotá, el POT de 2013. En relación a esto, vamos a hacer unas conclusiones respecto a su planteamiento urbano. Siguiente. Crisis del plan y nuevo paradigma. Aquí es importante resaltar que esto es una reflexión que se hace acerca de la revista Urban, que es la revista del Departamento de Urbanística y Ordenamiento del Territorio. Para tener en consideración, hay varios aspectos importantes en resaltar en algunas reflexiones, como por ejemplo la de Fernando Terán. Son 5 personas que reflexionan sobre este tema. Fernando Terán, él se dirige especialmente atención a la solución de la antimonía entre plan e intervención fragmentaria. Roger Simmons introduce la constancia de la existencia de la pluralidad y los estilos e instrumentos de gobierno en el territorio. Y Inés Sánchez Madariaga, ella se focaliza en la sustancia sobre las relaciones entre el planteamiento, el mercado, y orienta su argumentación hacia la crítica al reduccionismo implícito, algo que vamos a explicar más adelante. En la tesis de la tesis de regulación, este planteamiento es el punto de partida para Luciano Parejo, que trata un refundamiento de los conceptos de interés general en una sociedad abierta. Aquí es importante resaltar la crisis, que se divide en 2 aspectos importantes, que es la teoría y la práctica. Entonces se suscita una naturaleza de crisis del planteamiento en estas 2 dimensiones, en estudio del conocimiento, o sea, la epistemología, y intereses políticos, como una expresión holística generalizada. En la crisis de las ciudades, demanda, entonces, se plantea en este primer apartado, es en nuevos instrumentos y estilos de planteamiento y proyectos arquitectónicos. Entonces trata de refundar
la legitimidad teórica de la disciplina y por otra parte, legitimidad social desde las nuevas hipótesis. Estas nuevas hipótesis son contempladas por José María Esquiaga en que, primero, trata sobre armonizar la técnica urbana con la complejidad e interdeterminación de la realidad urbana y territorial. Es decir, que hay que saber interpretar el lugar en el cual estamos conformados. Segunda, es la responsabilidad intergeneracional. Esto tiene que ver con el... Pasa la diapositiva. Ahí. La crisis demanda estos planteamientos. Primero es armonizar la técnica, desarrollo sostenible, intereses plurales y derechos y garantías. En las responsabilidades integrales tiene que ver con el desarrollo sostenible y con las nuevas generaciones, que hay que tener consideraciones en cuanto al cambio climático. Las intereses plurales tienen que ver con la ciudad y el resto de la población. Tiene que ser, digamos, como un concepto en el que se incluya a las minorías culturales, ancianos, niños, etc. En el derecho y la garantía es con relación al medio ambiente también y a cómo los riesgos inherentes que traen las transformaciones urbanas hacia el futuro de la sociedad. Siguiente. En la crisis de los fundamentos teóricos. Aquí es importante resaltar que Fernando Terán, el primer autor que les mencioné, ha situado ciertas coordenadas del criterio de planteamiento urbano en la crisis del urbanismo científico en relación con los modelos explicativos y predictivos. Para entender esto es importante que hay, como les mencioné anteriormente, hay una crisis en cuanto a la teoría y a la práctica científica o a las ciencias experimentales que le llaman. Entonces, aquí existe un cierto consenso en relación a la crisis del urbanismo científico en la crisis epistemológica, que afecta a los modelos explicativos y predictivos. Esto tiene que ver con la metodología científica reduccionista o cuantitativa. Es decir, para entender que la metodología científica reduccionista y cuantitativa hay que comprender que existe en estas premisas un orden y un equilibrio, un desorden y una inestabilidad. Entonces, hay una cierta asociación, si existe, digamos, cualquier fluctuación, entonces ya no sería un orden. Este es el problema que conlleva una metodología científica reduccionista y cuantitativa. En la esfera del urbanismo, este reduccionismo resulta manifiesto, o sea que se manifiesta en el funcionalismo, de las primeras legislaciones europeas. Pasa por favor. Ahí. En esta ley, la ley de suelo de 1956, se ve en qué consiste en una zonificación, clasificación del suelo, teniendo como concepción una idea estática del plano y el equilibrio intemporal entre las múltiples fluctuaciones que constituye el territorio. Por ejemplo, si vemos en esta planeación urbana, esto es en España, resulta de que hay una planificación estática, por ejemplo, se ve por ahí y muy reduccionista, es decir, que reduce un tema muy complejo a algo muy simple. Como por ejemplo ahí en la A podemos ver que urbano solamente A, urbano, B, reserva y C, rústico.
se basa más bien como en el uso del suelo. Esta planificación es omnisciente y genera ideas, y genera ideas estáticas del suelo. Y como es un planificador omnisciente, tiene ciertos problemas, y es que este planificador es el que se va a encargar de planificar el futuro de las ciudades. Entonces va a quedar simplemente en una persona. Entonces, eso es un problema que se venía que se denota en estos normativos y mecanismos de urbanismo. Siguiente. Bueno, aquí se ve la interpretación y clasificación del suelo de la ley de ensanche de 1864. Esta es anterior a la de... Aquí hay una técnica de zonificación, es una técnica que se usa también, que pretende regular un crecimiento de transformación de ciudad. Es que esto tiene cierta importancia, ya que la ciudad no se puede, digamos, sintetizar en un reduccionismo urbano, ya que el sistema urbano es dinámico, es complejo, por ende, como es social, siempre está en cambio. Entonces, queda en modelo simple. Por eso que el reiterado fracaso de los planes generales como una anticipación o largo plazo de las formaciones o modelos territoriales pone en manifiesto la asimetría entre la simplicidad de la técnica urbana y la complejidad de los fenómenos sociales. Siguiente. Siguiente, este es el de 1951. Bueno, plan y proyecto. Aquí se suscita la práctica del planteamiento, que ha sufrido también un cuestionamiento de sus fundamentos esenciales, el planteamiento urbano, en la idea de que es posible abordar la realidad urbana y territorial. Debido a esto hay digamos, como dos posiciones en relación a esta crisis del planteamiento. Y es que hay una crítica radical, que considera que las regulaciones del mercado del suelo operan desde el planteamiento urbanístico son innecesarias y perjudiciales. Y hay otra que es la disciplina de la arquitectura, en la que consiste en que cuestiona las capacidades del planteamiento como consecuencia del instrumento eficiente para el gobierno y las transformaciones de las ciudades. Es decir, que el planteamiento arquitectónico es la que puede generar unas transformaciones en las ciudades a un corto plazo. En estas dos posiciones, hay una que considera que hay una, por ejemplo, que es la crítica de la naturaleza económica, y está influenciada por el capital, ya que esta se limita a que el Estado tiene que intervenir en ella, y por ende tiene que dejar que la economía esté por encima de los intereses públicos. Estos dos comparten la desconfianza hacia el planteamiento generalista, que es el planteamiento que hablábamos anteriormente. Entonces, ya que lo comparten, debido a que, en efecto, los proyectos arquitectónicos han sido ya que el planteamiento arquitectónico genera una mayor capacidad de adaptación al entorno social y económico. En relación a esto, estos dos comparten esa desconfianza hacia el planteamiento generalista. La que tiene más aceptación es el arquitectónico, porque puede generar o puede ayudar a propiciar que el entorno cambie de una manera, digamos, mejorada hacia las personas, ya que esta plantea unos objetivos a corto plazo para mejorar la situación urbana.
Siguiente. Aquí es importante aclarar algo en el plan y mercado. Hay unos, José María Esquiaga, él plantea construir un nuevo paradigma en los cuales los divide en 5: los complejidad, pluralismo, sostenibilidad, concertación y garantías públicas. En esta es importante destacar que desde una perspectiva económica se ha intentado fundamentar la legitimidad del planteamiento a partir del reconocimiento de las necesidades de corregir la deficiencia del mercado, evidentemente la existencia de bienes públicos y externalidades positivas y negativas. Esto que tiene que ver con debido a que las externalidades, es un concepto económico. Este concepto trata sobre los beneficios, costes directos de las actividades que reflejan todos los beneficios o costos totales generados por una actividad. Es decir, un ejemplo de esto sería como el uso del automóvil. En los centros de las ciudades puede ser ventajoso para el usuario porque se moviliza, pero hay un impacto negativo para la sociedad y es el impacto del medio ambiente. Entonces sería una externalidad negativa. Por lo general, estos planteamientos se ven reflejados en cómo uno construye una ciudad o cómo se construye una ciudad, ya que puede generar externalidades negativas o positivas. Y las positivas, por ejemplo, son si, digamos, hay un vecino que construye una valla para separar las viviendas, entonces el segundo vecino se beneficia de este, ya que le generó un espacio de separación. Entonces eso sería como una externalidad positiva. Esto es lo que trataría este plan y mercado. Ahora continúa mi compañero. Bueno, buenas noches. Yo continúo con, digamos, con las reflexiones de límite y sostenibilidad. Bueno, en estos puntos, el autor, digamos que menciona que dado la necesidad de la intervención pública en la ciudad y en el territorio, o sea, no existe, digamos, una manera de evidenciar, una manera, pues, no sé, legítima de evidenciar el planeamiento, digamos, como una disciplina específica. Como en ocasiones en el mismo artículo, pues, el autor y otros personajes, pues, defienden. Digamos que en este punto de límites y sostenibilidad, es necesario como adoptar otro punto de partida. O sea, el autor aquí sugiere volver a la mirada de la realidad misma. O sea, ¿cómo funciona esto? Es más o menos como contrastar y valorar la capacidad de la disciplina urbanística, pues para evidenciar o darse cuenta de cómo funcionan los tejidos, cómo funcionan esos acontecimientos o cómo funcionan las relaciones, que a final de cuentas estas son las que constituyen pues la ciudad real. Y además de esto, pues de usar, digamos, el planteamiento como una herramienta de manera eficiente, digamos, que se pueda implementar políticas urbanísticas o políticas sociales que, digamos, de manera eficiente ayuden al gobierno. Y es que en este punto, digamos, la representación de la ciudad tradicional, o sea, se construye y se ha construido pues sobre la idea de límite. Esto, digamos, puede ser, digamos, ¿cómo diría? Una demarcación física puede ser una vía, un bulevar, ¿ya? Y es que la cultura urbanística y todos esos instrumentos pues de planeamiento se han formado pues históricamente desde hace tiempo sobre el icono canónico de la ciudad delimitada. Y pues esto asumiendo de que el objetivo siempre es de formalizar armoniosamente todo el crecimiento de la ciudad pues sobre el territorio libre que lo rodea.
Pero esto, digamos, ahí yo hago la aclaración, en 1980, todo esto, digamos, cambia y toma un nuevo enfoque cuando, digamos, empiezan la generación de planes en esa misma época, en los 80. Aquí se da un primer paso a incorporar una nueva, o sea, una nueva mirada, un nuevo concepto. Ya aquí se toma, digamos, como base las cualidades físicas y las cualidades materiales, pues, de la ciudad y del paisaje para poder, digamos, proyectar la ciudad o solucionar algunos problemas. Siguiente, porfa. Bueno, aquí está reivindicación de la complejidad. Bueno, esto de la complejidad es muy importante, digamos, en este artículo. En las ciudades actuales, en las metrópolis actuales, los planes, pues, tradicionales, que funcionan, digamos, como un modelo de largo plazo que soluciona, tiene, pues, realmente lo de solucionar, digamos, tiene una capacidad muy limitada. O sea, como instrumento es muy limitado para organizar el territorio. Entonces, el autor aquí, digamos, menciona que se hace necesario un enfoque, pero desde la complejidad. O sea, que sea sensible a los espacios heterogéneos, a los, digamos, a las ciudades, a todo eso que, digamos, no guarda ninguna una relación, sino que esté, digamos, orientado más a identificar todas las oportunidades del territorio. Y esto, digamos, para promover más que esas técnicas o normas que ya se han venido trabajando, se promueva, pues, verdaderas transformaciones en el territorio. Y es que los planes y normas, pues, realmente están, o sea, no en todos los casos, pues, pueden estar muy lejos, digamos, de las realidades territoriales. Por eso, digamos, es necesario un enfoque estratégico. Y ahora que, digamos, llego a lo del enfoque estratégico, yo pongo aquí un punto que es programa versus estrategia. O sea, y esto lo hago, digamos, con el fin de reflexionar verdaderamente qué es lo que se está implementando. Entonces, si nos vamos a la parte conceptual sobre, digamos, programa y estrategia, los programas, pues, suponen una secuencia predeterminada de las acciones para obtener algún objetivo. Pero entonces no se puede hablar, digamos, del territorio uniformemente. Entonces, cuando lo abordamos, digamos, desde la estrategia, por el contrario al programa, digamos, esto nos permite, digamos, como estar un paso adelante y predecir, digamos, algún inconveniente que se presente y que, pues, estas estrategias, pues, a lo largo del proyecto, a lo largo del plan, pues, pueden ser modificadas o pueden ser cambiadas en función, pues, del progreso de lo que se está haciendo. Siguiente, por favor. Bueno, llegamos al interés general y el pluralismo. Entonces, yo aquí menciono, digamos, 3 funciones elementales. Estas funciones, pues, digamos, se crean en la etapa de formación de las técnicas urbanísticas que se crean, pues, a lo largo del siglo XIX. Entonces, la primera es la demarcación física, pues, entre lo público y lo privado. La segunda es el sometimiento a las reglas de policía y, digamos, todo el tema de seguridad a través de instituciones. Y la tercera, pues, es asegurar el funcionamiento de los servicios de la ciudad a través de las obras públicas. Pero, o sea, si nosotros, digamos, miramos estos 3 puntos, estas 3 funciones que son elementales para la intervención pública, pues podemos ver que no son suficientes. Entonces, fue, digamos, cuando a través de los ensanches, en la segunda mitad del siglo XIX, cuando se crean otras funciones. Y es ahí donde aparece, digamos, o donde se crea la ordenación o se introduce la ordenación del suelo. En segundo lugar, también la idea de una nueva ciudad, una nueva forma de ciudad. Y también, pues, las obligaciones económicas
por parte de los propietarios. Siguiente, por favor. Bueno, esto del aprendizaje del razonamiento heurístico, pues el enfoque heurístico, digamos, Sciaga menciona en este artículo, guarda una relación con el concepto digamos, del pensamiento fenomenológico para expresar, pues, compromiso por parte de los profesionales. Y aquí llegamos al punto donde, digamos, actuamos nosotros. El compromiso con las circunstancias o la implicación personal activa, que es lo que establece con los problemas, pues ya sean naturales, pues culturales o sociales. Digamos, el profesional en urbanismo, pues en una situación determinada o, digamos, en un problema de diseño, o sea, a través de este enfoque pueda llegar a comprender sus implicaciones y superarlas pues, de manera creativa e innovadora a través de la toma de conciencia. Y pues cabe aclarar, digamos, que la orientación de este enfoque pues, u opciones de diseño, se podría decir, no es enteramente objetiva y tampoco es subjetiva. O sea, es más o menos equilibrar esas dos partes entre la objetividad y la subjetividad. Siguiente, pues. Bueno, y para finalizar, en el artículo se mencionan una serie de principios según la Asociación Americana de Planificación. Entonces, pues son aproximadamente 13 artículos, 13 principios, perdón, éticos, los que formula este artículo y la asociación, pero yo, digamos, quiero destacar estos 4 que ven en pantalla. El primero, pues, es servir el interés público, y es que hay que entender, digamos, que la obligación primaria de los urbanistas o de un funcionario público, digamos, encargado de urbanismo, va a ser siempre servir el interés público. Entonces, en segundo lugar, que me parece importante siempre es apoyar la participación ciudadana, digamos, en todo esto del planeamiento. Pues esto es importante. O sea, aquí, digamos, la definición del interés público se puede modificar, o sea, constantemente se puede modificar, pero siempre se debe reconocer el derecho de los ciudadanos de ejercer su influencia sobre las decisiones que nosotros tomamos a nivel urbanístico, porque esto, digamos, a final de cuentas puede afectar su bienestar. Y bueno, el tercero es reconocer la naturaleza global. Bueno, esto es importante, digamos, tanto el urbanista como cualquier funcionario que ocupe, digamos, un cargo de esto, tiene que equilibrar e integrar las características físicas. Y esto pues incluye, digamos, la historia, la cultura, la naturaleza también, y pues integrarlos con la economía y, digamos, problemas sociales de la comunidad o con el área afectada por alguna decisión. Y por último, y muy importante, pues respetar siempre los códigos profesionales de ética y de conducta. ¿Ya? Entonces, eso era todo. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Voy a proyectar la diapositiva de las compañeras. Adelante. Bueno, compañeros, ahora sí vamos a exponer, ahora sí vamos a exponer como tal la reestructuración de la forma urbana, tomando como referente a Edward Soha. La siguiente, por favor.
Bueno, durante la exposición vamos a ver la transformación que sufrió la metrópoli y también que Soja empieza hablando sobre los discursos o debates que surgen producto de, de la globalización y la reestructuración económica que se convirtieron en los principales agentes que causaron estos nuevos procesos de urbanización. En este capítulo vamos a ver cómo se centra esa representación de la posmetrópoli en el comportamiento y en la relación de la geografía reconfigurada, en el comportamiento social y en la relación de la geografía reconfigurada. Bueno, aquí se empieza a notar un cambio en la organización espacial de la metrópolis moderna, esto debido a distintos procesos, nuevos procesos de urbanización de las ciudades. Y estos efectos, profe, disculpe el anterior. Bueno, también los efectos que esto produjo se vio reflejada en el espacio geográfico como tal, transformando las condiciones urbanas de la ciudad y también los aspectos sociales de la comunidad. Ahora sí, profe. La siguiente. La siguiente, por favor. Bueno, aquí mencionamos como el autor menciona una serie de aspectos que se relacionan, aunque tienen que ver con estos cambios en la reestructuración urbana. Uno de ellos es la creación de las megaciudades y las galaxias metropolitanas. Cuando definimos una megaciudad, la relacionamos más que todo directamente con la cantidad de los habitantes que posee esa ciudad. Por ejemplo, encontramos unas definiciones que la ciudad que tenga más de 8 o 10 millones de habitantes o que tenga una densidad poblacional de 2.000 habitantes por kilómetro cuadrado es considerada una megaciudad. Sin embargo, Soja también dice que hay que relacionarlo con la estructura, disculpe, profe, el anterior sobre las megaciudades. Bueno, hay que relacionarlo con una estructura, más que todo la estructura socioespacial que esta tiene, ya que es mucho más grande e importante que las otras ciudades. Estas megaciudades son consideradas también los nodos de la economía global, que pueden llegar a administrar todo tipo de funciones en todo el planeta e inclusive tener una cierta influencia en las distintas, sobre las otras ciudades. Bueno, vemos que una de las principales características importantes que menciona Soja en el texto es la complejidad para establecer las fronteras exteriores que tienen estas ciudades. Por eso es muy difícil de contabilizar o de manera exacta el número de habitantes que esta posee. También aquí resalta la importancia de estas ciudades en Estados Unidos, ya que, por ejemplo, la mayoría de los habitantes residen en las ciudades de carácter metropolitano que superan los 3 millones de habitantes. Y de igual forma, también destacan las áreas donde se notó, donde se vio un crecimiento demográfico mucho mayor, que fueron los anillos suburbanos que rodean los centros de la ciudad. Estos están conformados por la periferia y formaron en sí la mayor parte de la población. Y con esto se aprecia la nueva forma en la que la ciudad se estaba estructurando. La siguiente, por favor. Bueno, el siguiente tema trata sobre las ciudades exteriores, postsuburbia y el fin de la era de la metrópolis. El autor explica que hay algo muy poco suburbano en lo que se está dando en las áreas suburbanas de Norteamérica. La urbanización, la suburbación
urbanización se ha convertido en un nuevo modelo de vida que tiene unas características propias, como lo son el uso del vehículo privado y los chalets individuales. La suburbia se fue transformando en la segunda mitad del siglo XX en una nueva forma del desarrollo llamada ciudad exterior, la cual implicaba el proceso de urbanización de los suburbios. Términos como la metrópolis invertida, la urbanización periférica o postmetrópolis son términos que dan a entender que la era de la metrópolis, como se conocía hasta el momento, se había terminado, pero esta no se ha terminado ni ha desaparecido, sino que perdió el predominio que llevaba y dio paso a unas nuevas formas de desarrollo urbano contemporáneo. Cabe resaltar aquí que los fenómenos como los centros industriales satélites, el centralismo acentuado por el fordismo, son factores que permiten una reestructuración urbana en las 3 últimas décadas de estas ciudades. Las primeras raíces de suburbia fueron los suburbios llamados streetcars, que eran zonas residenciales con un desarrollo a partir de sus conexiones con el centro de la ciudad por medio de transporte colectivo y tranvías. Bueno, muchos historiadores urbanos consideran que suburbia se dio en un principio como un producto de la descentralización residencial voluntaria, en la que las personas se iban a las periferias en busca de una mejor vivienda y estas viviendas venían con un transporte público integrado. Pero autores como Greg Hayes afirman que el desarrollo no se dio tanto por la elección de viviendas, sino como un proceso de núcleos dispersos y descentralización de lo que era la producción industrial y el empleo. La mayor parte de estas industrias eran de alta tecnología y se acentuaron en núcleos lejos de los viejos centros urbanos. Aquí, abro un paréntesis, bueno, la industrialización que se tenía hasta unos años, o como dice el autor, hasta hacía pocos años, era basada en el fordismo, que era la producción en masa, pero ya empieza una nueva era, que es la era de la tecnología. Y entonces, ya los factores industriales que encabezan como las listas son los factores tecnológicos, y también se da un aspecto en el consumismo, o sea, se acrecenta ese consumismo que ya venía y se da el uso de centros comerciales, que es otro rasgo característico de las ciudades postmetropolitanas. Bueno, aquí Hayes defiende que lo que se llamó una expansión descontrolada de lo que eran estos espacios suburbanos atiende más bien a un desarrollo urbano cuidadosamente diseñado desde el principio. Él lo mira como un derecho de construir ciudad. Por favor, la siguiente. Bueno, como siguiente ítem tenemos la ciudad frontera y la optimista imagen de las geografías postmetropolitanas. Aquí tenemos a Joel Garrow, que define las ciudades frontera como unos espacios policéntricos que tienen como centro de su eje los centros comerciales y los espacios urbanizados por las oficinas. Estas ciudades fronteras deben tener unas características específicas, como por ejemplo tener más de 500.000 de metros cuadrados para oficinas de alquiler, 55.000 metros cuadrados para la venta al por menor, puestos de trabajo que sean mucho mayores que el número de dormitorios. Y un aspecto importante de este concepto es que la percepción de los ciudadanos con respecto a la ciudad debe ser como si fuera un lugar único, un lugar excepcional, como un nuevo Edén. El autor explica que, Soja explica que Garrow se convierte como en una especie de Hamelin. Como una especie de Hamelin que promociona la ciudad frontera como un espacio idílico y triunfal, sin tener en cuenta lo que son los argumentos explicativos de lo que es el urbanismo industrial o todos los problemas que trajo esta transición
de la reestructuración urbana de la metrópolis a la era posmetropolitana. Este pensamiento también se extiende a muchos cronistas, a profesionales del medio, que defienden que la ciudad está subordinada a una imagen favorable, a una fe en el sistema económico que no debe ser criticada, ya que esto lo único que provoca es los problemas que se estaban dando en el momento. Y se enfrascan en promover una imagen optimista, como lo dice el comienzo, en la que a las personas que critican este tipo de ciudad se les ve como unos agoreros destructivos. Por favor, la siguiente. Bueno, ahora empezamos con lo que es la ciudad light y la nostalgia posmetropolitana. Bueno, aquí hay un cambio en cómo se venían viendo estas ciudades, o sea, se le da como un nuevo enfoque. Y aquí el autor se basa en lo que es la nostalgia de la historia de la ciudad histórica. Thomas Bender, que es un profesor de humanidades de la Universidad de Nueva York, se refiere a esta posmetrópolis como una ciudad sin sustancia, una ciudad light. Ellos consideraban que para que una ciudad pudiera ser una ciudad real, debía tener historia, y esta historia debía ser visible en el tejido físico y social, manteniendo las tradiciones culturales por medio de universidades, museos o librerías. O sea, ellos tenían que cultivar esa cultura y esa historia, pero enfatizan que las ciudades light no presentan estas características, sino que son más bien como una representación, unos espacios para la representación de escenas de la vida urbana, en las que prima el consumismo y que podían ser construidas o destruidas en cualquier momento, ya que no iban a afectar la historia de ninguna persona. Una ciudad sin identidad histórica. Este cambio de perspectiva, como les decía al comienzo, es muy distinto al optimismo que se tenía de las ciudades frontera y es muy interesante. Sin embargo, Soja afirma que este autor entra en la exageración de romantizar un pasado que no todo el tiempo estuvo tan unido a lo que es este presente urbano. Siguiente, por favor. Bueno, ahora seguimos con la simulación del nuevo urbanismo. Aquí, como se vio antes, o como lo dijo mi compañera, había una nostalgia histórica urbana, y esto trajo consigo una nueva forma de urbanismo, relacionando ese historicismo con la reorganización espacial, creando así un movimiento conocido como nuevo urbanismo, donde los diseños toman como referencia al modelo antiguo de los padres fundadores de la ciudad, recreando como las características urbanas de la era premoderna. El origen de este nuevo urbanismo en Estados Unidos se vio en Seaside, Florida, conocida también como la ciudad revival, ya que volvían a revalorizar como tal esa moda o el diseño del pasado. Otro proyecto importante que menciona Soja fue en Playa Vista, en Los Ángeles, donde aquí se pensaba como desarrollar proyectos residenciales y comerciales, convirtiendo este proyecto de edificación en el más grande que tuvo Los Ángeles. Aunque actualmente Playa Vista hace parte de la región con un avance tecnológico en Los Ángeles, donde existen más de 500 empresas nuevas de tecnología, que es Silicon Beach. Bueno, aquí para finalizar en este tema del nuevo urbanismo, vemos que este nuevo urbanismo lo que buscaba era como reformar la planificación tradicional de vecindarios, donde la ciudad se caracterizaba por tener una calle principal peatonal, un parque vecinal, distritos comerciales, donde las viviendas y los comercios estén ubicadas como en un mismo espacio ordenado, de una forma compacta, rediseñando así estas ciudades. También Soja menciona que este nuevo urbanismo representa un futuro mejor, así como lo están vendiendo, de esa manera positivista que mencionaba nuestra compañera anteriormente, pero que en realidad no era así.
Inclusive algunos otros críticos enfatizan que esta nueva forma de diseño, esa nueva forma de urbanismo historicista, solo quiere progresar sin dejar como atrás o en el pasado las nuevas formas que se estaban dando. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, en conclusión, con todos estos aspectos que mencionamos anteriormente, aquí Soja entra como en el debate sobre esa búsqueda del concepto y lo denomina exópolis, donde hace referencia a que el prefijo exo significa fuera, está dando relación al crecimiento descentralizado de las ciudades que se venía dando, o ese crecimiento hacia afuera. También como que representa los agentes externos que hacen parte de esta conformación del espacio urbano en la globalización. De igual forma, también dice que ese prefijo se puede aplicar a una ciudad, comparando el fin del crecimiento de las ciudades con esas características espaciales que tenían antes. Y también usa el término para sintetizar de una forma muy crítica los argumentos que se tuvieron en cuenta en el discurso general de esta nueva forma urbana. También describe la exópolis como una ciudad de fuera hacia adentro, donde, por ejemplo, el centro atrae a todas las periferias. Y también la describe como una ciudad de adentro hacia afuera, como lo que se explicó anteriormente, donde estaban los suburbios y las ciudades exteriores. Con esto redefine así lo que es la ciudad exterior y la ciudad central. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Bueno, ahora aquí vemos cómo Soja toma como ejemplo a la ciudad de Los Ángeles para explicar lo relacionado con esta reestructuración espacial urbana, o la exópolis, y cómo esta reestructuración ocasionó un desajuste espacial donde la problemática se centra en un desequilibrio entre el empleo y la vivienda. Él empieza por lo que él considera el nuevo centro urbano. Enfatiza que estos grandes cambios iban dirigidos principalmente por la microgeografía del empleo y la vivienda. Este desequilibrio vivienda-empleo acentuó e incrementó la desigualdad social. Incluso se veía reflejada en los tiempos y espacios urbanos. Por ejemplo, de día las calles se llenaban de trabajadores que llegaban muchas veces de las periferias, de sus residencias en las periferias, a trabajar al centro. Y por la noche se veía, o sea, estas calles desoladas, al igual que en los fines de semana, que era cuando los asalariados se iban a museos o a teatros más que todo y dejaban el espacio urbano desolado. En estos espacios, cuando quedaba la ciudad sola, salían las personas pobres y las personas de la calle, él dice de esta manera, y ocupaban el espacio. Fue tal, o sea, él menciona que era tal la crueldad e indiferencia que mostraban las personas de pronto con dinero hacia los pobres, que incluso colocaban sistemas de goteo en las fachadas para evitar que estos encontraran un lugar seco donde acostarse. Sin embargo, o sea, no buscaban herramientas para tratar de solventar estos problemas económicos o estos problemas sociales, sino que no le buscaban una solución definitiva, pero tampoco los echaban de ahí porque los veían como una mano de obra barata y los utilizaban cuando necesitaban mayor producción manufacturera. Bueno, en este aspecto, el autor Soja dice que la exópolis de Los Ángeles, aunque tuvo un desarrollo policéntrico, es un claro ejemplo de las dinámicas que se dan en relación al centro.
en los que el núcleo y la periferia se entrelazan en el mismo espacio. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, aquí vemos el virus de la ciudad central. Este fenómeno que anteriormente estábamos hablando sobre la descentralización en la ciudad, el cierre de las fábricas y la falta de empleo ocasionaron un empobrecimiento en las comunidades que aún se quedaban ahí. Por ejemplo, la anterior, profe, por favor. La mayoría de ellas era de origen afrodescendiente y esto ocasionó focos de pobreza, originando así los nuevos guetos estadounidenses, los llamados guetos estadounidenses, ocasionando también enfrentamientos con la fuerza pública, con esta comunidad, debido a la segregación social que tenían. También, gracias a este fenómeno, surge el término de working poor, para referirse a los trabajadores pobres, conformados principalmente por los latinos, la comunidad afro y los inmigrantes. Ellos contaban con salarios bajos y por eso optaron por crear unas alternativas de empleo, creando una economía informal, con mini mercados, ventas ambulantes, etc., ganando el término así también de ciudad juiciosa. Bueno, de igual forma también ellos crearon como luchas comunitarias que generaron diversos movimientos, como una lucha de un sueldo digno, como el transporte equitativo y también la justicia medioambiental, ya que los peores efectos de la salud ocasionados por la polución del aire recaían principalmente sobre ellos. Esta lucha medioambiental después dio forma a una justicia espacial, dando a entender cómo sí podemos como ciudadanos participar en la producción social de los espacios urbanos que habitamos. La siguiente, por favor. Chicas, les quedan 2 minutos. Bueno, la Tierra Media. Aquí Soja enfatiza en la problemática entre los espacios que concentran lo peor que se está viendo del empleo y la vivienda, ya que se relaciona. Ok, profe. Lo peor que se está viendo del empleo y la vivienda, ya que se relaciona aquí la pobreza con el desarrollo de las ciudades exteriores. Y esto se ve reflejado también en la región que se encuentra entre la zona intermedia de la ciudad exterior y la ciudad central, llamadas Tierra Media o política. Soja también aquí hace una crítica en el impacto ecológico que tienen todos los proyectos de urbanización, considerándolos como depredadores del medio ambiente, ya que vemos que esta sociedad, para esta sociedad, urbanizar lo separan de términos como proteger o conservar, y más bien lo llaman como avanzar. Pero la pregunta que surge aquí, o sea, ¿avanzar para qué? Si destruyendo el medio ambiente también destruimos el hábitat, entonces no logramos nada en ese sentido. Entonces aquí Soja prevé las consecuencias medioambientales que la urbanización traería. Y esto también inclusive lo podemos notar en este momento, donde vemos que la mayoría de las ciudades, aquí en esas ciudades predomina el asfalto, con un mínimo porcentaje de espacios verdes, que ni siquiera es el que se supone que debemos tener. Y ya para finalizar, el autor nos habla, profe, la siguiente, por favor. El autor nos habla sobre cómo es ese proceso más allá de la ciudad frontera. En Los Ángeles se dio un boom inmobiliario promovido por vendedores que lo que buscaban era ofrecer viviendas más baratas y mejoras en la calidad de vida. Sin embargo, estas mejoras no se vieron porque estos proyectos estaban anudados a industrias y otras empresas o centros comerciales que en un momento dado se fueron de estos sectores. Y lo que eso propició fue un sinnúmero de desequilibrios en la vida cotidiana, como por ejemplo que ya las personas, o sea, antes tenían su trabajo ahí mismo, no, ahora ya les tocaba viajar hasta 5 horas, 2 horas
a sus trabajos y les tocaba dejar a sus niños incluso antes del amanecer en centros de acogida o en colegios para que pudieran cuidar de ellos. Esto lo que ocasionó fue que hubieran un sinnúmero de problemas sociales en los que el tejido social se vio gravemente afectado. Se afianzaron las patologías sociales, había más casos de violencia intrafamiliar, delincuencia juvenil, embarazos no deseados, matrimonios rotos, y todo esto por el estrés que generaban estos cambios que no estaban previstos dentro de estas estructuras. O sea, la culpa se la echaban al mal manejo de la municipalidad y al haber ignorado las dinámicas de la ciudad metropolitana. Sin embargo, SOS afirma que todos estos problemas obedecen a que esa misma reestructuración de la que hemos estado hablando a través de la exposición, que quiso como solventar o evitar la crisis de las ciudades metropolitanas, esa misma reestructuración es la que está ocasionando una crisis en los espacios actuales. Nosotros queríamos cerrar nuestra exposición con una pregunta que es, o sea, ya con respecto a todos estos temas que hemos hablado, ¿cómo creen ustedes que se refleja la Exópolis aquí en la ciudad de Barranquilla? Muchas gracias. Bueno, muy bien, muy interesante la presentación. Lástima que no nos va a dar tiempo de discutir, pues por el tema de las dificultades técnicas. Pues aprovecho entonces para que, digamos, en la próxima clase retomemos estos 3 últimos temas. Inclusive, creo que es interesante revisar algunos detenimientos para dar una conclusión general del seminario. Quería hacerlo hoy, pero igual vamos a aprovechar de que ya son las 8:30 y el martes, por favor, yo estoy ya ubicando algunos videos de las secciones del seminario para que los repasen, y el martes armamos un debate. El debate, ya les voy a explicar una metodología. Vamos a hacer unos talleres directamente aquí en la plataforma y después hacemos una puesta en común. Y muy interesante la pregunta que hacen las compañeras ahora al final. ¿Cómo se ven reflejados estos elementos? Y sobre todo también los que, digamos, la idea de planeamiento urbano, que me parece súper interesante, en donde hay unos elementos que los compañeros tocaron, en donde lo teórico y lo práctico y la idea también de lo ético se conectan con esa función que tiene el planeamiento. Vamos a dejar las preguntas y las inquietudes para la próxima clase. Si quieren, por favor, Anderson y José Rodríguez, quédense un momentico para hablar con ustedes. Muchas gracias y nos vemos el martes. Muchas gracias a usted, Bueno, profe, que tenga buena noche.